Día. Bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. Sean todos bienvenidos y en esta presentación vamos a ver nuestra unidad número 2 llamada Salud Mental, Causas y Efectos. Sí, vamos a ver cuál es nuestro objetivo principal de esta unidad, así como los temas que ahondan dentro de esta. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, el objetivo precisamente de esta segunda unidad es que ustedes conozcan las características y la relación que existe como tal entre la vulnerabilidad y los trastornos mentales, así como las características epidemiológicas de la salud mental en México. Es decir, qué efectos, qué características o variables existen dentro de la epidemiología que dictamina que exista una salud mental o no, cuáles son los principales trastornos o dentro de esta parte epidemiológica, los que más se dan dentro de el país como tal, que es más propensa a la gente. ¿Sí? Y bueno, en nuestro tema 2.1, pues vamos a ver la vulnerabilidad como causa de trastorno mental. ¿Sí? Y vamos a ver precisamente cómo los esquemas, pues precisamente son patrones estables que guían como tal la interpretación regular de las situaciones, ¿sí? El clasificar, interpretar, evaluar y asignar, pues significados como tal cuando los esquemas contienen información desadaptativa ante circunstancias ambientales particulares. Esto genera precisamente que aparezca un trastorno psicológico como tal. Entonces, bueno, los esquemas que están mal adaptados en un tiempo temprano, pues son precisamente unidades de información desarrollados durante la infancia y elaborados a lo largo de la vida, ¿sí? Y esto es cuando se da un resultado disfuncional y originan pues los trastornos de personalidad como tal, ¿sí? Donde también podemos pues destacar lo que son las creencias centrales que vamos desarrollando poco a poco en la infancia acerca de uno mismo, de lo demás y del mundo como tal. Y estas pues se convierten o se hacen globales y se convierten en rígidas. Entonces, bueno, también otro componente importante cognitivo pues son los procesos donde precisamente se propicia la adaptación y la respuesta del individuo en lo que es como su vida cotidiana. Sí, y aunque son susceptibles de perder información como tal, convirtiéndose en desadaptativos, dentro precisamente de estos se encuentran lo que son las distorsiones cognitivas o errores del procesamiento, las cuales precisamente pues van a activar nuestros esquemas negativos y finalmente como producto de estos sistemas pues se encuentran las estrategias de afrontamiento como tal, ¿sí? Entonces el afrontamiento precisamente se refiere a los pensamientos y las acciones pues que nos van a permitir como tal manejar situaciones difíciles. Sí, y estas estrategias precisamente de afrontamiento pues son los procesos precisamente cognitivos y conductuales a los que vamos a dirigir cómo se va a manejar las demandas internas y externas, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante ver también que debido a estas estructuras como tal cognitivas y a la relevancia de los aspectos cognitivos en los trastornos mentales, pues se busca, vamos a buscar precisamente establecer cómo se establecen más bien los modos cognitivos vulnerables, ¿sí? Mediante los esquemas maladaptativos tempranos, ¿sí? Las creencias centrales y los pensamientos automáticos como tal, y cómo se dan las estrategias de afrontamiento predominantes, por ejemplo, en la depresión mayor, en un estado de ansiedad generalizada, en un trastorno de angustia, en una fobia social, en un abuso de sustancias, ¿sí? Entonces es importante que entender que todos estos pues constituyen la mayor prevalencia en la población que consulta, por ejemplo, los servicios de salud que se dan dentro de los diferentes centros de apoyo terapéutico, ¿sí? Entonces, bueno, precisamente algunas causas precisamente de los trastornos mentales y que hacen vulnerable a una persona, pues vamos a ver que entre muchos autores nos hablan acerca de lo que es la pobreza, el desempleo, el bajo nivel educativo, lo que es la violencia y el trauma, las mujeres trabajadoras, la población rural, niños y niñas en situaciones de calle, personas con alguna discapacidad o necesidad diferente, ¿sí? Los menores que son farmacodependientes, madres adolescentes, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto nos puede generar la mala adaptación
de la persona con el ambiente, ¿sí? Entonces es importante que precisamente comprendamos que estas pautas de comportamiento, las estrategias que se intentan tener o generar, los pensamientos que se tienen, pues forman parte de toda esta vulnerabilidad que se va generando y que a final de cuentas termina en un trastorno mental. Sí, entonces, bueno, es importante como considerarlos y vamos a hacer un análisis de los mismos. Y bueno, en nuestro tema 2.2, el impacto en los contextos médico, social y presupuestal, vamos a ver que precisamente en la salud mental, tomado en cuenta como un fenómeno complejo determinado por muchos factores, como son los sociales, los ambientales, los biológicos, los psicológicos, pues requieren principalmente estas acciones en la salud pública y en las políticas públicas como tal. Entonces, precisamente entre las 15 principales causas de pérdida de vida saludable en México se encuentran las enfermedades psiquiátricas neurológicas, ¿sí? Y 6 de ellas precisamente están relacionadas de alguna manera con estos tipos de trastornos como tal, ¿sí? Lo que son con las adicciones y se pueden dar pues el homicidio, la violencia, las demencias, consumo pues de alcohol como tal que ya decíamos, trastornos depresivos. Entonces es importante también analizar cuáles son las líneas de acción que se deben de seguir para, en cuanto a políticas públicas, para empezar a trabajar pues estas principales porcentajes o causas de mortalidad, ¿sí? Y bueno, en nuestro tema 2.3 pues vamos a ver precisamente la carga económica de los trastornos mentales que está muy relacionado con el tema anterior y pues vamos a ver que precisamente el cómo impacta el costo de atención a las personas afectadas, por ejemplo, como tal, o sea, al paciente como tal, y pues el costo del tratamiento, los pagos de servicio, ¿sí? La familia y amigos, que es el cuidado no formal, los empleadores como tal, que es una contribución al tratamiento y cuidado, la sociedad, que es la oferta de atención de salud mental y médica en general, ¿sí? Y precisamente existen también lo que son los costos de productividad como tal y o entre otros gastos, ¿no? Entonces aquí se hace un análisis de la persona afectada como tal, ¿sí? Cuáles son los costos que pueden generar en la familia, en los empleadores y desde la sociedad como tal. Sí, esto nos lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en nuestro tema 2.4 vamos a revisar cuáles son los efectos sociales de los problemas de la salud mental, donde vamos a ver que los principales efectos pues es el ausentismo laboral, la depresión y los estigmas sociales en los que nos encontramos pues en nuestra sociedad actual desgraciadamente. Sí, vamos a hacer un análisis de ellos cuando revisemos nuestro tema. Y bueno, la trascendencia y relevancia del estudio de la salud mental, pues vamos a ver que precisamente según Carrillo nos dice que la trascendencia de estudiar e investigar la salud mental, pues nos va a ayudar a tener un desarrollo infantil psíquico armónico como tal, la capacidad para podernos relacionar en pareja y con la familia en un futuro, ¿sí? El funcionamiento como tener un buen funcionamiento como padre o madre, ¿sí? La capacidad para poder disfrutar la vida en todas las manifestaciones como tal, ¿sí? Una adecuada capacidad de adaptación social y poder tener unas buenas redes de apoyo funcionales, lo que es tener responsabilidad ya sea en nuestro campo social, profesional, laboral, familiar, ¿sí? Esta capacidad de poder sentirnos libres, de expresar nuestras emociones de manera autorregulada, ¿sí? Y de manera asertiva, y precisamente que los índices de seguridad pública como tal, pues para la mayoría de los delincuentes provienen de hogares disfuncionales. Entonces, pues viéndolo a largo plazo, generaría una baja, ¿sí? En lo que es la delincuencia y muchos casos precisamente se evitaría la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, ¿sí? Algunos pues trastornos como tal, o la frustración para la familia, para la escuela, para la sociedad, entre muchos otros, ¿sí? Entonces, bueno, pues por el momento sería todo. Les agradezco mucho su disposición, su tiempo y les deseo que tengan un excelente día. Les mando muchos saludos.